Buenas tardes, queridos estudiosos. En la tarde de hoy vamos a revisar el tema de planificación, preparación y respuesta ante emergencias. Es importante que sepan que este tema lo vamos a ver siguiendo la guía para elaborar planes de emergencia y contingencia desarrollado por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias POPAE. La presentación que yo hago es como un resumen de lo que está en esta guía, así que les recomiendo y les sugiero que lean esta guía cuando estén interesados en hacer o en desarrollar o en planear su plan de emergencias. Hay dos definiciones que yo quiero que tengamos claras. La primera es ¿qué es un plan de emergencias? Plan de emergencias es aquel en el cual se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una emergencia o desastre, tanto en lo general como en lo particular. Entonces, es un documento general donde incluimos todo lo que necesitamos para hacer la atención de emergencia. Y plan de contingencia, que es otro término que vamos a encontrar a lo largo de la conferencia, es un componente del plan de emergencias que contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento como fuga, un derrame, un incendio u otro. Entonces, teniendo claras estas dos definiciones, vamos a empezar con la guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. ¿Cuál es el objetivo? Brindar pautas a los estudiosos para que puedan entender su papel como administradores del plan de emergencias y contingencias. Definir los pasos para abordar la preparación y respuesta ante las emergencias y mostrar cómo articular el plan de su organización con las entidades externas para la prevención y atención de emergencias, buscando mejorar el desempeño en la administración y atención de emergencias de sus niveles estratégicos, tácticos y operativos. Esto es lo que pretendo que ustedes logren con esta charla. Entonces vamos a mirar la definición. Según la guía, el plan de emergencias y contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la organización. En estos planes se establecerán con claridad cuáles son las funciones de respuesta, las autoridades responsables de cumplirlos y los recursos que se pueden y deben utilizar. El plan de emergencias no se sale de nuestro ciclo PHBA. Aquí vemos en esta gráfica cómo cada una de las acciones de nuestro plan de emergencias se adapta a cada una de las fases del ciclo PHBA. En donde planear vamos a obtener la información de la empresa, los antecedentes que ha tenido en cuanto al tema de emergencias, vemos si existe un comité de gestión de riesgos en la zona, hacemos un análisis del riesgo y una intervención del riesgo. En el hacer, establecemos los recursos, activamos la respuesta interna de la empresa, miramos cómo va a operar la ayuda externa
Definimos los planes de acción y establecemos los procedimientos operativos. El verificar nos incluyen los simulacros, las simulaciones, la investigación que se hace después de una situación de emergencias y la auditoría al plan de emergencia. Y en el actuar es el seguimiento a la intervención del riesgo, la continuidad y la medición del plan de emergencias. ¿Cuáles son los aspectos básicos que debe tener un plan de emergencias y contingencias? Lo primero que tiene que tener es una introducción, en donde se presenta y se señala la importancia y la orientación del plan, el origen y los antecedentes teóricos y prácticos, los objetivos, el significado que el plan tiene dentro de esa actividad económica y su aplicación. Además, se menciona el alcance, las limitaciones y la metodología que se emplea para establecer o para diseñar ese plan de emergencia. Los antecedentes son muy importantes porque es lo que nos va a decir si en esa empresa o en esa actividad económica, qué tantas emergencias ha habido, de qué tipo, con qué consecuencias. Y eso nos permite y nos da herramientas para poder establecer nuestros planes de acción. La justificación. En la justificación se debe precisar los aspectos que dieron lugar para la ejecución del plan. O sea que en la justificación de esta estamos definiendo el por qué estamos elaborando el plan de emergencias. Allí exponemos los antecedentes que ya hemos investigado, bien sea de nuestra compañía y de la actividad económica que realizamos. Se describen las necesidades y se explican los motivos por los cuales se elabora el plan de emergencias. Otro aspecto básico son los objetivos. Y es importante tener los objetivos generales, el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general establecemos los lineamientos, la organización, los procedimientos y las acciones generables que aplican para la atención de emergencias a nivel interno de la organización. Y en los objetivos específicos lo que vamos a definir es el paso a paso o lo que queremos lograr en cada etapa de la implementación del plan de emergencias. Entonces, es importante que tengamos claro cuál es el fin de cada uno de los objetivos. El alcance. El alcance lo que nos va a definir es la cobertura del plan de emergencias y de contingencias. Con base en el decreto 423 del 2006, en el artículo 18, el alcance puede ser para toda aquella empresa, entidad, persona o actividad de carácter público o privado, natural o jurídico, cuyas actividades puedan dar lugar a riesgos públicos y quienes deberán implementar el plan de emergencias y contingencias, en el cual se establecen los niveles de coordinación y actuación de las organizaciones frente a la atención y administración de la emergencia. Y se acuerdan los mecanismos de integración con las entidades externas de prevención y atención de emergencias con el fin de dar mejor respuesta frente a las emergencias. Como ven, el alcance cubre a todas las entidades, a todas las empresas, a todas las naturalezas naturales y jurídicas. Y lo que se pretende es que se definan claramente cómo se va a coordinar y cómo se va a actuar y cómo se va a administrar una emergencia. Y si la emergencia es tan grande que requiere de ayuda de las entidades externas como bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, policía, bueno, ejército u otras entidades, debemos mirar cuáles son las que están cercanas a nosotros para que podamos, y cómo vamos a hacer esa coordinación para que podamos dar una mejor respuesta ante la emergencia. Ahora vamos a ver cuál es la información general que tiene que tener el plan de emergencias y contingencias. Lo primero que tiene que tener es una información básica de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades que se desarrollan en la organización.
Entonces debemos definir los procesos productivos, materias primas, insumos utilizados, con el fin de determinar los riesgos que se asocian a la actividad que desarrollamos y con base en esta información enfocar los planes de prevención y atención de emergencias. Tenemos que describir la ocupación. Cuando hablamos de ocupación, hablamos del número de personas que normalmente están en las edificaciones. Población fija y población flotante. ¿Qué significa población fija? Los trabajadores contratados directamente, los contratistas, los trabajadores en misión, los trabajadores independientes que normalmente están en nuestra organización. Y la población flotante son los visitantes, los clientes o cualquier otra persona que vaya con cualquier interés a nuestra organización. De toda esta población tenemos que tener claro que hay población que tiene necesidades especiales, o por la edad, o porque presenta limitaciones físicas, visuales o sensoriales, o cognitivas, o porque están enfermas. Y esta información nos va a dar la pauta para poder elaborar el plan de emergencia y por ende los planes de contingencia. Recuerden que en los planes de contingencia tenemos que tener en cuenta las necesidades especiales de nuestra población para lograr dar una respuesta eficaz y efectiva al momento en que se materializa la emergencia. Las características de las instalaciones. Tenemos que saber y tenemos que definir cuáles son las características propias de la edificación. Para ello es importante saber si es una construcción nueva, si es una construcción antigua, si está cumpliendo o no con las normas técnicas de construcción. Tenemos que mirar la red eléctrica, los sistemas de ventilación, si tienen ascensores, si tienen las escaleras, en qué condiciones están, si hay sótanos, cómo se accede a ellos, los transformadores, si hay planta eléctrica, si hay zonas de parqueo, si son internas, si son externas, y bueno, todo lo relacionado con la planta física. Esta información debe quedar soportado en un plano o un diagrama que esté a la mano de las personas que van a coordinar la emergencia para que fácilmente puedan ubicar e interpretar toda la información y se puedan tomar decisiones. En la medida en que las instalaciones sean seguras y cumplan con la normatividad, mejorará la seguridad de los ocupantes. El otro punto es la georreferenciación de la organización. Cuando hablamos de georreferenciación tenemos que hablar de dos cosas, de nivel interno y de nivel externo. Cuando hablamos de nivel interno, entonces hablamos de que debemos contar con los planos de la organización para elaborar un mapa físico o para elaborar un diagrama por pisos o por áreas para que fácilmente se puedan ubicar las diferentes secciones o dependencias que se tienen dentro en la organización, se puedan ubicar las entradas principales y entradas o salidas principales o alternas para ver cómo se pueden utilizar y todas las vías que están alrededor de la organización, la ubicación de los recursos internos, cuando hablamos de recursos internos estamos hablando de lo que necesitamos para poder atender la emergencia. A nivel externo, entonces estamos hablando de cómo es la ubicación de la organización respecto a su entorno. O sea, las características del lugar en donde estamos, si es una zona industrial, si es una zona residencial, si es una zona comercial o si es una zona mixta, si donde nosotros estamos ubicados tenemos de alta densidad poblacional como colegios, iglesias, centros comerciales, hospitales, parques.
o si es una zona que es solitaria y que no tiene mayor cantidad de población. ¿Esto con qué objetivo? Porque esto nos va a permitir identificar qué riesgos adicionales existen para la organización en caso de que se presente algún tipo de emergencia y también vamos a poder definir cuáles serían nuestros puntos de encuentro, si en caso de que haya un incendio, si existen hidrantes que nos apoyen, por ejemplo, a los bomberos, si tenemos hospitales cercanos para que se haga la atención de las personas que resulten lesionadas. Bueno, en fin, todo esto debe quedar ubicado también en los planos o en un mapa o en una gráfica, con el fin de que las personas o el administrador o el coordinador de la emergencia fácilmente pueda hacer una identificación de la información y pueda tomar decisiones en cuanto a cómo va a enfrentar los riesgos, la vulnerabilidad y las amenazas existentes a nivel interno y a nivel externo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo se hace el análisis de riesgo en una organización. Ya revisamos los elementos que debe tener el plan de emergencia. Entonces ahora vamos a mirar el análisis de riesgo. ¿Qué es un análisis de riesgo? Es el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencia en la seguridad, salud, medio ambiente y o bienestar público. Se debe elaborar un plan de emergencias y contingencias que permita prevenir y mitigar esos riesgos identificados, atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a la comunidad, al ambiente y que se pueda recuperar todo en el menor tiempo posible. Para hacer este análisis de riesgo o esta evaluación tenemos que contemplar 5 aspectos. La naturaleza del riesgo, o sea, cuál es la condición o el factor que genera ese riesgo. La facilidad de acceso o vía de contacto, o sea, qué tan expuestos estamos a ese factor o esa condición de riesgo. Las características del sector o las características de la población que está expuesta a ese factor de riesgo. La posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias. Identificar los peligros asociados con esos riesgos mencionados, entendiendo que los peligros tienen el potencial de causar un daño. ¿Sí? La idea no es solo identificarlos, sino poder saber que ese riesgo o ese peligro que yo he identificado tiene un potencial de causar daño y yo tengo que evaluar cuál es ese potencial. Con toda esta información voy a poder definir las medidas que me permiten minimizar los impactos que se pueden generar. Cuando hablamos de minimizar los impactos me refiero a los daños que se pueden generar o a las consecuencias que pueden generar. ¿Cuáles son los objetivos del análisis de riesgo? 1. Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucran los peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socioambientales de la organización. Y 2. Establecer con fundamento en el análisis de riesgo las bases para la preparación del plan de emergencias y contingencias. Esos son los dos objetivos que se tienen al hacer el análisis de riesgo. ¿Cómo vamos a desarrollar ese análisis de riesgo? Para ello existen diferentes metodologías. La elección de esa metodología depende de la disponibilidad de información
y el nivel de detalle que queramos alcanzar. Cuando hablamos de nivel de detalle nos referimos a qué tan complejo quiero yo hacer o no mi plan de emergencias y contingencias. Para poder hacer esto, entonces lo primero que tenemos que hacer es la identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos en cualquier etapa, en construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono de la organización, ¿sí? Entonces, en cada etapa de la organización tenemos que identificar cuáles son las actividades que me pueden generar un riesgo o una amenaza. Tenemos que identificar las amenazas o los aspectos o los eventos que nos permiten realizar la estimación de la probabilidad de ocurrencia y que nos permiten definir la estimación de la severidad de las consecuencias sobre los factores de vulnerabilidad que pueden resultar afectados. ¿Quiénes pueden afectarse? Las personas, el medio ambiente, el sistema de la organización, los procesos, los servicios, los bienes, los recursos o la imagen de la organización. Entonces es importante que definamos qué tan probable es que ocurra esa amenaza y si en caso de que ocurra, cuál es la severidad de sus consecuencias y esas consecuencias sobre quién recaen. Ya dijimos, personas, medio ambiente, el sistema, el proceso, los servicios, los bienes, los recursos o la imagen de la organización. Y por último, tenemos que realizar el cálculo o la asignación del nivel del riesgo y determinar el nivel de planificación requerido para incluirlos en los diferentes planes de acción. Para poder desarrollar el análisis del riesgo, tenemos, pues hay muchas metodologías. Hay tres que básicamente se utilizan o de las que habla en la guía. Una es la metodología de colores, que ya fue explicada en una videoclase anterior por el ingeniero Jaiber Zipamocha. La otra metodología es el análisis preliminar de riesgos basados en la metodología APEL. Y otra metodología puede ser el método semicuantitativo GHA. Igual, la idea es que ustedes deben leer, investigar, conocer muy bien las metodologías existentes para que puedan definir cuál es la metodología que más se adapta a sus características, a sus condiciones, a su actividad económica y que de esa manera puedan hacer ese análisis del riesgo. ¿Cómo hacemos la identificación de amenazas? Primero definamos qué es una amenaza. Es una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socionatural o antrópico no intencional que puede causar daño a la población, a sus bienes, a la infraestructura, al ambiente, a la economía pública o privada. Vamos a mirar cuáles pueden ser esos fenómenos que se pueden convertir en una amenaza. Tenemos básicamente, denme un segundo, ya les explico. Tres factores o tres fenómenos que pueden convertirse en amenaza. El primero son los naturales, son fenómenos de remoción en masa, como movimientos sísmicos, inundaciones, lluvias, granizadas, vientos fuertes, u otros que dependen de la geografía o el clima en el cual nos encontremos. Los tecnológicos pueden ser incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas estructurales, fallas en equipos, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo. Los sociales pueden ser hurtos, asaltos, secuestros, azonadas, terrorismo, concentraciones masivas. Cuando vamos a describir esas amenazas deben ser muy detalladas
para que podamos establecer cuál es el punto crítico para la organización. Y es importantísimo definir si esa amenaza es de origen interno o externo. Interno a la organización, si se genera dentro de la organización, o externo a la organización, que se genera fuera de la empresa en la que estamos. Estimación de probabilidades. Es importante que podamos definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de los posibles incidentes o de los eventos que hemos identificado. Para ello es importante revisar la historia, los antecedentes y las estadísticas. Esto nos va a poder saber qué tan probable es que ocurra o no ocurra ese evento y de esa manera pues que nosotros podamos tomar las decisiones. Al estimar la probabilidad y hacer todo el análisis de la información, vamos a poder definir si la probabilidad es alta, es media o baja, y con base en eso establecer los planes de acción. Ahora vamos a mirar qué es la estimación de la vulnerabilidad en función de la severidad de las consecuencias. La vulnerabilidad es una característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza y se relaciona con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera o cuando se materializa la amenaza. Es el grado de sensibilidad que un sistema tiene respecto a una amenaza determinada. Y la severidad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que establece diferentes niveles. Los factores de vulnerabilidad en el análisis de riesgo permiten determinar cuáles son los efectos negativos o el impacto que pueden tener esos eventos. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Las personas. Entonces ahí definimos si son los empleados, si es el personal de emergencia, si es la comunidad, y miramos qué tan graves pueden ser las lesiones que se presenten en caso de que esa amenaza se materialice. Otro factor de vulnerabilidad es el medio ambiente. Entonces ahí tenemos que definir qué tanto se van a afectar los cuerpos de agua, la fauna, la flora, el aire, el suelo o la comunidad a consecuencia de la emergencia. Los bienes o recursos están representados en las instalaciones, equipos, productos, valor de las operaciones de emergencia, las indemnizaciones que se pudieran dar al materializarse la emergencia. La imagen. Califica el nivel de deterioro de la imagen corporativa de la organización como consecuencia de los posibles eventos. A veces se nos olvida que cuando hay una situación de emergencia, es importantísimo mirar qué tanto se puede afectar la imagen de la compañía porque se produzca la emergencia. Entonces, cuando estamos haciendo la preparación o estamos haciendo el plan de emergencias, es importante que tengamos en cuenta este aspecto. Los sistemas, procesos o servicios se refiere a la afectación de la actividad económica que realiza la organización. Esas amenazas o el riesgo tenemos que calcularlo. Entonces el riesgo lo vamos a definir como el daño potencial que pueda causarse por la ocurrencia de las amenazas de origen natural, socionatural o antrópico, que quiere decir que no es intencional, y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado o a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo? Pues está definido en función de la amenaza, la vulnerabilidad, como el producto de la probabilidad y la severidad.
Y esto nos permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para el control y la reducción de los riesgos. Cuando hacemos ese cálculo, nos puede dar como resultado que esa amenaza tiene un riesgo bajo, significa que no representa una amenaza significativa y por tanto no requiere de un plan especial. Si por el contrario el riesgo es medio tolerable, significa que se deberían implementar medidas para la gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, entonces se debe generar un plan de carácter general que tome medidas preventivas correspondientes a esa amenaza. Y si el riesgo es alto, significa que es una amenaza significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión del riesgo. Para ello es importante considerar los aspectos de prevención, mitigación y contingencia en cada uno de estos escenarios. ¿Cómo vamos a priorizar los escenarios? Las matrices de severidad del riesgo y los niveles de planificación permiten desarrollar planes de gestión con prioridades respecto a las diferentes vulnerabilidades. Quiere decir que aquí es donde vamos a definir las medidas que se deben implementar y deben ser incluidas dentro del plan de emergencias y contingencias. Debe incluir los planes con las medidas de prevención, mitigación y control que van a garantizar un manejo eficiente y un control oportuno de las amenazas y de los riesgos asociados a la organización. Siempre es importante tener en cuenta que debemos definir cuáles son las medidas de prevención para evitar que esa amenaza se materialice. Pero si nuestras medidas de prevención no fueron suficientes, entonces tenemos que definir las medidas de mitigación de esa emergencia y del control de la emergencia, ¿sí? Entonces, es importante esas tres cosas, esos tres elementos al definir. ¿Cómo vamos a establecer las medidas de intervención? A partir de la priorización, definimos las medidas de intervención. Y esas medidas de intervención deben ser socializadas a todo el personal y deben ser coordinadas por el jefe de emergencias en los diferentes niveles de la organización. Y pueden ser las de prevención, afectan directamente la amenaza y evitan que se materialice. Y de mitigación o protección, afectan la vulnerabilidad. Ya sabemos cuáles son los factores de vulnerabilidad. Entonces, ahora vamos a mirar cuál es la estructura organizacional para la atención de emergencias. Cuando hablamos de estructura organizacional, hablamos del organigrama que se debe tener para la atención de emergencias. Este organigrama va a depender del número de personas que tengamos disponible en la organización, va a depender de la complejidad del plan de emergencias y contingencias que queramos implementar, va a depender de la complejidad de cada organización. ¿Y qué se busca con esta estructura? Poder asignar funciones, asignar responsabilidades y canales de autoridad para la toma de decisiones en cualquiera de los casos y definir cuáles son las acciones que se deben llevar en cada una de las emergencias. Este organigrama, digamos que es un organigrama para una empresa donde tenemos todos los recursos, tenemos mucho personal, tenemos como todas las condiciones básicas. Pero es probable que nosotros no podamos tener todos estos recursos. Entonces tenemos que mirar
cuál es la característica de nuestra organización y adaptar un organigrama que nos permita dar respuesta en cada una de las etapas cuando se enfrenta a la emergencia. Entonces vamos a mirar cómo es un sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidentes es un sistema de administración de la emergencia e involucra acciones preventivas, acciones de preparación, acciones de respuesta a la emergencia, las acciones preventivas para que no ocurra la emergencia, de preparación y de respuesta cuando ya se materializa la emergencia, acciones de recuperación cuando ya hemos controlado la emergencia y ya hay que empezar a mirar cómo recuperamos la organización. Acciones de mitigación de las emergencias y el apoyo interinstitucional. Entonces, el manejo exitoso de un incidente depende de una estructura bien definida que esté planeada en procedimientos normalizados o estandarizados de operación, prácticas rutinarias y uso para todos los incidentes. Una operación sin un sistema de comando del incidente lleva a un mal uso de los recursos y pone en peligro la salud y la seguridad del personal de respuesta ante las emergencias. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que definamos el organigrama y el sistema de comando de incidentes. En un sistema de comando de incidentes, una persona es la que está a cargo, siempre. ¿Cuál es su función? Orientar el despliegue del personal y los equipos, organizar al personal, organizar las tareas de forma que las personas a cargo no estén sobreocupadas, facilita la comunicación y facilita los reportes y el establecimiento de la cadena de comando entre el personal. Esa es la función. ¿Cuáles son las funciones del sistema de comando de incidentes? Entonces, se deben definir las funciones, los responsables, según la estructura que hayamos definido. Debemos hacer una propuesta organizacional en cuanto a la respuesta en cada uno de los planes de acción, en los planes de contingencia y en el plan general de emergencias. Bueno, aquí encontramos en este cuadro encontramos cada uno de los, digamos que cada una de las personas que planteamos en el ejemplo del organigrama, ¿cuáles son sus funciones? Algunos tienen funciones antes de la emergencia, otros durante la emergencia y otros después de la emergencia o en diferentes etapas de la emergencia. Lo importante es que las funciones que están aquí definidas para el comandante del incidente o el jefe de emergencias, para la persona que se encarga de la seguridad operacional, el enlace y la información pública, que estas funciones estén asignadas a alguien, que las tenga claras. Entonces, por ejemplo, el comandante de incidentes o el jefe de emergencias tiene funciones antes, durante y después de la emergencia. Y es importante que esta persona lo tenga claro y sepa qué es lo que tiene que hacer en cada una de las etapas. Igual el de seguridad operacional, el de enlace y el de información pública. Digamos, en este cuadro estamos viendo el staff de comando, o sea, quiere decir las personas que van a dirigir y van a organizar y van a coordinar la emergencia. Luego vamos a ver el staff general. El staff general son las personas que dan apoyo para la atención de las emergencias. Entonces ellos supervisan la preparación de los planes de acción, hacen la predicción del potencial del incidente, sacan la información acerca de las estrategias alternativas para atender la emergencia, compilan y distribuyen la información acerca del estado del incidente. Entonces ahí tenemos la parte situacional,
la parte documental y la parte de recursos. En el staff general también tenemos en el área operativa y el área de logística, en donde en el área operativa elaboramos y actualizamos los planes de acción, mantenemos informado al comandante de incidentes sobre lo que está pasando y en el área de logística generamos todos los recursos para que puedan prepararse, atenderse y mitigarse las emergencias. Estas funciones definidas para estos cargos también es importante que también alguien las pueda asumir dentro del organigrama que nosotros diseñemos. Hay otra cosa que también es importante y es la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es el consolidado de la información del personal, lo que nos va a permitir una atención oportuna a la emergencia y conocer la información familiar inmediata. Esta base de datos es importante porque identifica a todas las personas de la organización. En la base de datos, recuerden que tenemos que siempre mantenerla actualizada. Y es importante mantenerla actualizada porque si no la actualizamos, resulta que cuando se presente una emergencia, pues vamos a perder tiempo buscando una persona que de pronto ya no trabaja en la empresa. O si no la tenemos actualizada, es probable que olvidemos a alguna persona porque no la tenemos relacionada en la base de datos. En esta base de datos debemos tener consignadas las condiciones especiales o las características de las personas que están en esa base de datos. Si presentan, si son personas de avanzada edad, si son personas que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitarían apoyo, si hay madres gestantes, o si requieren un manejo especial. Aunque hay personas que no requieren, digamos que tienen todas sus capacidades y habilidades, hay personas que en el momento de una emergencia entran en pánico. Y como entran en pánico, a pesar de ser personas que tienen todas sus capacidades y habilidades, pues estas personas no son capaces de responder ante la emergencia y no son capaces de salir. Por eso es importante que cuando hagamos los simulacros, identifiquemos las personas que entran en pánico para que sepamos que estas personas hacen parte de esa condición especial y no las vayamos a olvidar. El formato de la base de datos pues debe tener mínimo esta información: el nombre, el teléfono, celular, avantel, fijo, el correo electrónico y datos de los familiares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder comunicar prontamente a sus familias y evitar que entren en pánico por desconocer la situación del familiar que está en la emergencia. También es importante hacer una base de datos de las entidades externas que puedan ser apoyo para la atención de emergencias. Y cuando hablo de entidades externas, estoy hablando de la Defensa Civil, la Policía, los bomberos, la Cruz Roja, el Ejército, bueno, cualquier entidad. Si estamos haciendo manejo de productos químicos, entonces los teléfonos de las entidades que pueden apoyar el manejo de productos químicos y generar un directorio telefónico donde nosotros podamos prontamente comunicarnos o contactar estas entidades para que nos den el apoyo que nosotros requerimos de una manera pronta y eficaz. Vamos a mirar cuál es el procedimiento de coordinación según los niveles de emergencia.
Lo primero es que debemos definir la clasificación de la emergencia. Esto nos va a permitir guiar la primera respuesta y facilitar la organización rápida dentro de la empresa y de las entidades operativas de apoyo. Cuando hablamos de la clasificación de la emergencia, estamos hablando de que si es un incendio, de que si es un derrame de productos químicos, que si es un accidente de tránsito, que si es un derrumbe de una construcción, ¿sí? Podemos definir una escala ascendente de 5 niveles. Esa escala la vamos a generar con base en la magnitud y la complejidad de la emergencia. Y eso nos va a permitir construir nuestros propios niveles de emergencia y definir los procedimientos internos para responder ante estas emergencias. La estructura organizacional para la atención y administración de la emergencia está directamente relacionada con los niveles de emergencia que nosotros hayamos definido. Otra parte importante del sistema comando de incidentes es el comité de ayuda mutua. El comité de ayuda mutua es un trabajo conjunto con organizaciones localizadas en la misma zona geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Con las empresas o con las entidades que están alrededor nuestro. Y esto lo que va a permitir es establecer una estrategia que complemente el plan de emergencias y contingencias de cada una de estas entidades. El plan de ayuda mutua se fundamenta en unos principios, que son: el primero, establecer los convenios de ayuda mutua entre las organizaciones. Esto lo que establece es un compromiso de asociación. El segundo es la delimitación de los suministros, recursos y servicios que están dispuestas las organizaciones a facilitar a otras entidades para atender o evitar el deterioro de las condiciones de seguridad de las mismas organizaciones. Y el tercero es el compromiso de compensación económica o reintegro de materiales o equipos consumidos, dañados o deteriorados en el control de la emergencia por una organización en beneficio de las otras. ¿Cuáles son las funciones del comité de ayuda mutua? Primero, analizar la situación que se presenta, la gravedad y los riesgos potenciales de activación y reactivación de esa emergencia. Segundo, planificar y coordinar las acciones para el control de la emergencia. Tercero, plantear estrategias para enfrentar esa emergencia. Cuarto, determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo. Quinto, tener a la mano el inventario de recursos, suministros y servicios que están disponibles para la emergencia. Sexto, facilitar los recursos, suministros y servicios disponibles a las organizaciones que lo requieran y que son solicitadas por el director de la emergencia. Y séptimo, evaluar los daños que se produzcan tanto en la organización que pidió apoyo como en sus alrededores. Ahora vamos a mirar qué son los planes de acción. Entonces, los planes de acción deben definir las metas, los objetivos, los procesos y procedimientos por desarrollar en un incidente o emergencia específica en un periodo específico, los recursos, los suministros y servicios por utilizar y los responsables de cada acción. Cada plan debe contener los siguientes aspectos. Lo primero es el coordinador. Cuando hablamos del coordinador, estamos hablando no de que vamos a poner, no es que vayamos a colocar el nombre de la persona, sino el cargo que va a ejercer como coordinador. ¿Por qué no colocamos el nombre de la persona? Porque las personas vienen y van de las organizaciones. Entonces, al colocar el cargo, es importante que se
establezca también dentro del perfil de contratación, para que la persona que desempeñe ese cargo sepa que va a ser el coordinador de ese plan de acción. Cuando hablamos de coordinación estamos refiriéndonos a la estructura organizacional de la coordinación del plan de atención. Ahí se establecen con exactitud cuáles son los niveles de articulación o de esfuerzo para atender esa emergencia. Cada plan de acción debe contener las funciones en el desarrollo normal de la actividad, las funciones, o sea, eso es previo, son las acciones en prevención, las funciones en caso de que se presente la emergencia, y en caso de que se presente la emergencia, vamos a hablar del antes, el durante y el después de la emergencia, el seguimiento y el control del plan. Entonces, una vez implementado ese plan de acción, hay que mirar todas las acciones de seguimiento y control que se van a hacer ese plan de acción. La capacitación, entonces ahí vamos a definir dos cosas. Por un lado, la capacitación que deben tener las personas respecto al cumplimiento de ese plan de acción, y si no, la necesidad de capacitación para la implementación de ese plan de acción. Entonces vamos a mirar qué hace un jefe de emergencias. Él es la persona que coordina el plan de emergencias y contingencias en el desarrollo normal de la actividad y en caso de que se presente la emergencia. Él debe tener los planos o la gráfica o el dibujo donde estén ubicadas las diferentes áreas de la organización, los recursos, bueno, todo lo que ya hemos hablado. El plan de seguridad. La persona que se encargue del plan de seguridad es la persona que debe coordinar toda la parte de seguridad física del lugar donde se presenta la emergencia. Debe controlar las entradas y debe controlar las salidas y debe tener a su cuidado los bienes y servicios de la organización. Es la persona que permite el ingreso de las entidades de emergencia y retira a todas las personas que no son esenciales en el manejo de la emergencia. El tercer cargo es el plan de atención médica y de primeros auxilios. Allí las personas se encargan de prestar atención a las víctimas antes de que lleguen las entidades que se encargan de la atención, como Cruz Roja o Defensa Civil, y lo que hacen es hacer esa atención inicial y luego posibilitan la derivación de esas personas a los centros de atención especializada. El plan de contraincendios. Este es un plan de emergencias y contingencias. Es un componente del plan de emergencias y contingencias y lo que establece es la brigada contra incendios. ¿Ellos de qué se encargan? Pues de atender inicialmente la emergencia mientras llega el cuerpo oficial de bomberos. Cuando ya llegan los bomberos, ellos son apoyo para los bomberos. Esta brigada debe estar muy bien entrenada y debe estar equipada con lo necesario para atender la emergencia. El plan de evacuación se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas. Comunicarles de manera oportuna que deben abandonar las instalaciones y facilitar su traslado rápidamente hacia un lugar que se considere seguro. El plan de evacuación debe tener objetivos claros y el alcance de esa evacuación. Un esquema organizacional, que es la estructura de cómo se va a coordinar y cómo se va a realizar
las acciones para hacer la evacuación. Debe tener procedimientos, o sea, el paso a paso o el mecanismo que se va a hacer para sacar las personas de las instalaciones y luego trasladarlas hacia un lugar seguro. Recursos son los suministros, servicios y recursos necesarios para poder informar de esa evacuación, o sea, los mecanismos de alerta, los mecanismos de notificación, los puntos de encuentro y control, cuáles son las rutas de evacuación, cómo son los sistemas de alarma y qué significan esas alarmas. Debe haber señalización y debe haber diagramas e instructivos para que la gente sepa y entienda qué es lo que tiene que hacer. Igual la brigada que se encarga o las personas que se encargan de la evacuación deben estar capacitadas y entrenadas, y ese plan de evacuación debe ser supervisado y auditado para verificar que realmente cumpla y sea eficiente y eficaz. Debe estarse evaluando y debe estarse actualizando. Y ese plan de evacuación debe tener un plano donde estén ubicadas las vías de evacuación, los recursos, dónde se encuentran y cómo se van a utilizar. El plan de información pública. El plan de información pública es un componente del plan de emergencias. Tiene como finalidad manejar y orientar la información entregada a las personas antes, durante y después de la emergencia. Este plan de información pública es de suma importancia porque permite darle tranquilidad a los familiares y allegados de las personas que se encuentran involucradas en la emergencia. Es el que le da la información a los medios de comunicación de una manera centrada, coordinada, oportuna sobre el estado y la ubicación de la emergencia. El plan de atención temporal a afectados. El objetivo es facilitar un área en donde estén ubicados o asignadas las personas que han sido evacuadas y que allí estén de manera, por un lado, segura y por otro lado, se les proporcione lo que requieren a nivel de alimentación o de abrigo, dependiendo de la emergencia que se haya presentado. Hay otro elemento, ya teniendo listos los planes de acción, entonces tenemos que hacer el análisis de suministros, servicios y recursos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer un inventario de los suministros, los servicios y recursos existentes en la organización para el control de las emergencias. Identificar y priorizar las amenazas y las necesidades de ejecución de los planes de acción y contingencias. Entonces, entonces vamos a definir qué es un suministro, qué es un servicio y qué es un recurso. Suministros son los elementos humanitarios o de emergencia como productos materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de los desastres, emergencias y necesidades de la población afectada. Los servicios son todos aquellos requerimientos vitales para la óptima respuesta a una emergencia, como medios de transporte, medios de comunicación, instalaciones, personal. Y los recursos pueden ser financieros, técnicos o humanos. Para esto es importante entonces definir en cada plan de acción qué suministros, qué servicios y qué recursos necesitamos para poder atender esas emergencias, y de esos suministros, servicios y recursos, qué tenemos a nivel interno y qué tenemos a nivel externo, para que podamos administrar de manera óptima todos los recursos en la atención de emergencias y podamos definir y atender la emergencia como debe ser. Planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Son los documentos en los cuales se definen las políticas, se establece el esquema de organización y los métodos para enfrentar cada una de las amenazas específicas
identificadas para la organización. Cada plan de contingencia debe tener objetivos. El objetivo debe dirigirse a puntualizar el sistema de la organización, los procedimientos específicos por punto crítico para enfrentar las situaciones de calamidad, desastre o emergencia. El alcance debe tener el sistema de alerta. Este sistema de alerta es importante porque el sistema de alerta debe indicarle a las personas qué tienen que hacer en caso de que se active el sistema de alerta. El sistema de alerta debe decirle si es inminente, o no su evacuación. Entonces vamos a mirar cuáles son los sistemas de alerta o cuáles son las características de los sistemas de alerta. Por un lado deben ser concretos, accesibles, coherentes, con información clara sobre el proceso o la amenaza que se presenta. Debe ser inmediato y debe promover una acción ágil e inmediata del personal de respuesta interna y externa si es necesario. Debe expresar las consecuencias de no atender la alerta, tanto para el personal de la organización como para los grupos de respuesta externa. Y tenemos 5 niveles de alerta: el nivel verde, el nivel amarillo, el nivel naranja y el nivel rojo. El nivel verde nos dice que debemos hacer acciones de prevención y de vigilancia y que debemos prever que puede ocurrir una situación. El nivel amarillo nos dice que debemos prepararnos porque se está creando una emergencia que puede ser potencialmente grave. Aquí es cuando nosotros hacemos todo el alistamiento de recursos, suministros y servicios, identificamos rutas de ingreso y egreso para la atención de esa emergencia. El tercer nivel es el nivel naranja, en donde ya desarrollamos las acciones de alarma y de respuesta programada porque se han concretado las condiciones necesarias para que se presente el incidente y solo es cuestión de minutos u horas para que se manifieste esa amenaza que se preveía. Y el nivel cuarto es el de alerta roja, donde se desarrollan las acciones de respuesta inmediata porque la manifestación del incidente es inminente. Entonces, cuando ya tenemos estos niveles de alerta, es cuando ponemos en marcha los procedimientos y acciones, recursos, suministros y servicios para la atención de la emergencia. En el plan de emergencias tenemos que tener un programa de capacitación y ese programa de capacitación va orientado a capacitar a todos los niveles de la organización en lo que tenemos que hacer respecto a una emergencia, cuando se presenta una emergencia. Va dirigido a la brigada, a todos los niveles de coordinación y de staff para que sepan qué hacer en el antes, durante y después de la emergencia. Va dirigido a la brigada de emergencias para tenerla capacitada y entrenada en qué hacer en cada una de las fases de la emergencia. Entonces es muy importante que tengamos definido ese programa de capacitación. Ya tenemos todo diseñado, ahora ¿qué vamos a hacer? La implementación. Entonces se debe diseñar la programación de actividades específicas de la preparación e implementación del plan y proyectar esa implementación a mediano, corto y largo plazo. Es importante que tengamos en cuenta que la implementación implica costos y medios. Entonces es importante tener los recursos necesarios para poder hacer esa implementación. Y ese programa incluye las acciones de divulgación del plan de emergencias y contingencias en todos los niveles de la organización, el desarrollo de ejercicios de simulación y de simulacros periódicos, la adquisición de recursos y de elementos complementarios para la atención de las emergencias,
la elaboración de bases de datos y la actualización periódica de la misma. Definir el plan de capacitación y las actividades de seguimiento, evaluación y los ajustes del plan. El plan de emergencias y contingencias debe tener una auditoría. Esa auditoría, bueno, ¿qué es una auditoría? Primero, pues es un proceso sistemático, debe ser independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué punto estamos cumpliendo con las políticas, los procedimientos o los requisitos de referencia que nos está dando el plan de emergencias y contingencias. Esas actividades de auditoría deben hacerse con personal interno y con personal externo. Y los resultados de las auditorías son el producto para que podamos actualizar el plan de emergencias y contingencias. El plan de emergencias y contingencias debe actualizarse cada vez que se presente un cambio significativo dentro de la organización, por cambio de procesos, por cambio de equipos, materiales, herramientas, por cambios de legislación, por cambios de la estructura física. Bueno, cada vez que se presente cualquier cosa se debe hacer esa modificación del plan. Ese proceso de seguimiento al plan de emergencias para eso debe hacerse un cronograma de actividades en donde periódicamente se está revisando el progreso de las revisiones y el progreso de los cambios realizados a la estructura del plan. Y debe existir un responsable de hacer ese seguimiento al plan de emergencias y contingencias y que garantice que ese plan de emergencias y contingencias es vigente. Nuestro plan de emergencias y contingencias, por todo lo que ya hemos visto, debe tener una serie de anexos. ¿Y qué son los anexos? Son todos los documentos, formatos, planos, mapas, diagramas de procesos, entre otros elementos que pueden complementar el documento y que se relacionan directa o indirectamente con el plan de emergencias y su desarrollo. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con la organización del plan de emergencias y contingencias. Voy a mirar si tenemos a alguien conectado y para ver si hay alguna pregunta. Wendy, gracias por estar conectada. ¿Tienes alguna pregunta o ha sido clara nuestra conferencia del día de hoy? Wendy, ¿estás ahí? Bueno, parece que Wendy se desconectó. Entonces, con esta información damos por terminada nuestra videoclase de preparación y respuesta ante emergencias. Quedo atenta a cualquier otra inquietud que se presente al respecto. Les deseo una feliz tarde. You have been